ruegos, preguntas. Buenas tardes, Javier Merlo, desde Argentina. Buenas tardes, Eliseo Saucedo. Gracias por darnos el cheque de audio. Programación orientada a objetos. Hoy vamos a ver cosas imprescindibles que tenéis que algunos ya conocéis, pero que otros todavía no. Así que vamos a ver un poquito programación orientada a objetos. Pero antes, como esta parte es más aburrida, antes vamos a ver, voy a cambiar de cámara, vamos a ver mesa central, ¿vale? Vamos a ver esto. Vamos a ver algunos sensores un tanto peculiares. Vamos a ver sensores tipo cámara, ¿vale? Como estos que tengo puestos en la pantalla y que voy a compartir con vosotros. Deberían de estar compartiéndose. Estos sensores que vamos a ver hoy son sensores que normalmente generan dudas, generan preguntas por parte de la gente del grupo, de los miembros del grupo. Pues, por cierto, somos ya 10.000 miembros en el grupo, más de 10.000 miembros en el grupo, y seguimos teniendo 3.000 seguidores en la página. Algo claramente no estamos siendo capaces de hacer bien. Pero bueno, esto es para divertirse. Como os comentábamos, vamos a ver sensores de este tipo. Fijaros que este tiene una tapita, le quito la tapa y lo que se ve pues es la cámara, ¿vale? Y entonces ante esto pues surge la duda de, pero entonces yo puedo grabar vídeos y fotos y tal. Pues no, con un Arduino la respuesta es no. No nos complicamos la vida. ¿Por qué con un Arduino la respuesta es no? Pues muy sencillo, es un microcontrolador de 8 bits. Entonces dice, ya, pero si tengo un Arduino de 32 bits que sea de la gama alta, ya bueno, pues entonces ya no tienes un microcontrolador. Ya no estamos hablando de lo que entendemos por un producto de Arduino. Estamos hablando de una gama alta, donde ya tenemos un microprocesador prácticamente en vez de un microcontrolador. Y si tengo un ESP32 no es un Arduino, es compatible con Arduino, ¿vale? De hecho es compatible con el IDE de Arduino parcialmente. Y si tienes otra cosa que no es un Arduino, pues seguramente sí puedas trabajar con vídeo y con audio. Perdón, con vídeo y con foto. Pero si tienes un Arduino, como mucho, vas a poder trabajar con foto y en una calidad regular, una calidad media-baja, ¿vale? Porque tenemos un límite, que son los 8 bits de procesamiento, y tenemos un límite, que es la capacidad de proceso de nuestro microcontrolador. Entonces, vuelvo a pasar para que lo veamos bien, voy a ampliarlos. ¿Vale? Aquí tenemos por arriba y por abajo, en la misma posición, para que se vean bien. ¿Vale? ¿Para qué los tengo que empujar? Bien. ¿Qué podemos hacer con este tipo de dispositivos? Bueno, pues podemos hacer una foto y procesar la foto. Podemos hacer un sensor de movimiento de alta calidad. ¿Y por qué de alta calidad? Porque tenemos un campo, un abanico muy amplio donde podemos detectar movimiento en cualquier punto de ese abanico. Es una especie, o sea, podemos utilizarlo como un PIR, como un sensor volumétrico, pero con altas prestaciones. Podemos distinguir, una vez capturado el movimiento, distinguir un color sobre el movimiento, o lo que verdaderamente se puede hacer es lanzar esa foto contra un microprocesador, repito, microprocesador, no microcontrolador, y desde el microprocesador, ya un ordenador, como puede ser una Raspberry, como puede ser cualquier otro tipo de ordenador, ya desde el ordenador hacer el proceso que queramos. Entonces, ¿qué utilidad tiene una cámara con un microcontrolador, con un tipo Arduino? Exclusivamente el disparo cuando hay movimiento, que es lo que usan la mayoría de los sensores económicos de las empresas de seguridad. Si os fijáis, las empresas de seguridad que os montan un sensor económico, o sea, que es con un precio razonable, que toma imágenes desde la central, lo que toma son fotogramas, toma imágenes, no toma vídeos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada sensor de esos, para ser económico, lo que lleva es un microcontrolador en vez de llevar un microprocesador. Por tanto, y esto es una verdad indiscutible, y el que os diga otra cosa os está pretendiendo engañar por muy buena fe que ponga. Microcontrolador, 8 bits, cámara para fotos, y no hay más, ¿vale? Otra cosa es que estuviéramos trabajando, como ya he dicho, pues con 32 bits, 64 bits o con no sé cuántos gigas de memoria RAM, ¿vale? Esta semana Raspberry ha sacado una Raspberry con 8 gigas de RAM para poder trabajar en multitarea, porque parece que se les olvidó que para poder trabajar en multihilo
en un sistema de 64 bits, necesitas 4 gigas como mínimo por hilo para poder tener entendámonos, para hacer un 2+2 4 o encender unos LED no, pero para hacer un procesamiento medianamente complejo, mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si estamos hablando de que el paradigma en el mercado barato y económico de 60-70 euros la Raspberry, estás hablando de que ya están sacando 8 gigas para trabajar, 4 hilos para trabajar cientos de gigahercios. El mínimo que podemos, lo que vamos a poder hacer con un microcontrolador es lo mínimo que permita la gestión fotográfica y desde luego no de vídeo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, este dispositivo es un dispositivo que, como veis, tiene muchos pines, ¿vale? Tiene muchas petillitas. A ver, aquí. Este sería en concreto el DV7, la cámara DV7670, esta también. ¿Por qué? Porque para Arduino, como digo, no tiene demasiado sentido ir a más resoluciones siquiera. Entonces, nosotros los proyectos que hacemos con cámara, pues los hacemos con una cámara la de menor resolución que haya para poder ser lo más ágil posible en el procesado, ¿vale? Cámaras de mayor resolución, pues como digo, para microprocesadores. Y tenemos algunas maravillosas. El ESP32, pues hay un ESP32 que incorpora una cámara directamente, ¿vale? Que tiene más calidad que estas, pero es que, repito, no tiene nada que ver el ESP32 como microcontrolador con los microcontroladores de Arduino de la familia Atmel de 8 bits. El nombre es común, microcontrolador, tienen como común un interface, el IDE de Arduino, un interface con los humanos, pero es como decir que la Dragón, que acaba de acoplarse a la Estación Espacial Internacional, como tiene pantallas y tiene motores, pues es como el coche que tenemos aparcado en la puerta de casa, o como la Vespinillo que teníamos con 15 años. Son cosas radicalmente distintas, aunque los nombres se parezcan, y el que diga otra cosa miente. Bien, pasamos a otros artefactos que pueden ser de interés. Este, por ejemplo. Quitamos las cámaras y ponemos este. Este es un capricho. Este es el diseño de un conocido. A ver, ¿para dónde tengo que mover yo la mano? Para allá y para acá. Vale. Voy a hacerlo más grande. Este es el diseño de un conocido. Solo requiere alimentación y tiene una salida de señal. Esto es un micrófono que retransmite por FM lo que haya escuchado. Esto es una emisora de FM completa. Fijaros el tamaño que tiene. Voy a poner al lado un Arduino Uno. Voy a ponerle al lado el Arduino Uno para que veamos el tamaño que tiene. A ver a qué lado se lo pongo. A este. Ese es el tamaño que tiene, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que aquí tenemos una emisora completa de FM, pero completa quiere decir que podemos cambiar la frecuencia de emisión, con lo cual, si queremos que el micro sea un micro espía de verdad, podemos trabajar con saltos, de manera que programemos dependiendo, por ejemplo, del día y la hora, o del día y la temperatura ambiente, calculemos el salto de frecuencias, para que el otro dispositivo receptor, que puede ser una radio FM normal, nosotros sepamos en qué frecuencia vais saltando y con qué periodicidad para poder ir haciendo los saltos correspondientes, ¿vale? Este juguete es... Pablo, te haya puesto en cámara, perdona. Voy a ver si me puedo poner yo en una cámara pequeñita por aquí. No voy a poder poner. Y es que tengo una con cámara pequeñita. A ver. No tengo ninguna de la mesa con cámara pequeñita. Sí, aquí estamos bien, aquí. Perfecto. Bueno, pues tranquilo, Pablo, que no sales de momento así de sorpresa. Como le estaba comentando, este aparatito es una maravilla, ¿vale? Lleva su propio microcontrolador, con lo cual yo me puedo conectar a él por el puerto que tiene de configuración y desde un Arduino configurar y programar todo lo que necesite para poder hacerlo funcionar. Fijaros el tamaño que tiene, como digo, es un microespía, creo que su coste debe de estar sobre los 70-80 céntimos de euro, creo recordar, puesto en Europa. Buenas tardes, Ángel Calviño, buenas tardes, César García, buenas tardes, Javier Fernández y Pedro Antonio Nicolás García también, buenas tardes a todos. Como digo, en este último taller, lo que vamos a ver después de 22 talleres, pues es un poco cosas raras, sensores que no son habituales, no son el de presión, el de temperatura y demás. Hola Alexander Masdeu.
recuerdos a nuestra profesora auxiliar infantil, los recuerdo a la señorita Maxdeu, es la que ha estado ayudando con todas las prácticas de los niños en más de una docena de talleres. Y este juguetito que os estoy mostrando hoy, pues es muy sencillo de conectar y muy complejo de configurar, ¿vale? Porque es una emisora completa. O sea, esto es lo que correspondería a un rack de FM. Si queremos que sea que tenga más alcance, pues le ponemos un cable que nos puede servir de antena, y cuanto más grande el cable, siempre que estemos respetando que el cable tenga la longitud que tiene que tener para emitir en FM, entre los 99 y los 108 MHz, o 98 y 108, ahora mismo no recuerdo, disculparme, pues bueno, pues tendremos nuestro microespía o nuestra emisora de FM, que no tiene por qué ser un microespía. Tengo menos pulso para sacar las cosas pequeñas aquí como ya la veis cogiendo el tranquillo a mi pulso, ¿no? Bueno, pues este es otro juguete muy interesante, muy sencillo de conectar, repito, y bastante complejo de configurar. Otra cosa que hemos visto estos días ha sido gente que se quería hacer un dron, y como no nos hace caso nadie, o muy poca gente, no quiero decir nadie porque algunos de los que estáis aquí nos hacéis caso, pues están reinventando la rueda. Yo estoy seguro de que en algún momento se sienten incluso que son los inventores de la rueda. Existen aparatillos como este, que el nombre, ahora os lo digo, este es un Mini MOSD WKV Team versión 2. ¡Hala! Repito, Mini MOSD WKV Team versión 2. Este aparatito está diseñado para controlar un dron, pero es que además se le puede poner el MWC Lite al lado y ya tenemos nuestro dron completo funcionando, y están pensados para ello, ¿vale? ¿Son compatibles con Arduino? No, claro, no lo son. Hay que programarlos desde un IDE de Atmel, desde el Atmel Studio, o desde alguno similar que nos permita trabajar en programación en C, ¿vale? En vez de en Sketch de Arduino. Pero es como se trabaja, o sea, reinventar la rueda no tiene demasiado sentido, ¿vale? Estos aparatillos nos permiten enchufarle, o sea, conectarle todo lo que va a necesitar nuestro dron. Motores, todos los motores, sensores, giróscopos, todo lo que va a necesitar. Y pues con alguno de estos, que hay 2 o 3 modelos distintos, pues tenemos desde, mira, este es el voy a ver si soy capaz de ponerlo que se vean las letritas, a ver, está Ready for Fly, todo lo que se os ocurra de repente que queréis hacer, lo ha hecho antes alguien, lo ha hecho antes otro. O sea, somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, habitante más, habitante menos, y algunos de ellos tienen mucho nivel de estudios, llevan estudiando muchos años, tienen mucho dinero y además, bueno, pues comercialmente se dedican a explotarlo. Entonces, antes de pretender reinventar la rueda, pegar un vistazo profundo dentro de las redes, buscando dentro de Google, dentro de los buscadores con los que trabajéis, buscando qué hay por ahí que os pueda simplificar la vida, ¿vale? Porque lo vais a encontrar seguro, ¿vale? Bueno, para los que estaban en el grupo buscando cómo hacer un dron, para hacer un dron hace falta estudiar física, matemáticas, electrónica, programación y saber que te lo vas a cargar cada vez que vueles. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que con piezas que uno puede comprar y que ya están pensadas para eso, pues nos ahorramos muchísimo trabajo, ¿vale? Bien, seguimos amontonando cosas por aquí. Y vamos a pasar a sensores GPS. Los sensores GPS, vamos a poner algunos por aquí. Vamos a poner algunos GPS distintos, a ver si soy capaz de poner que entren en cuadro todos. Esto lleva en su antena, que es el cuadrito este blanco. Le doy la vuelta porque lo que nos interesa ver es el sensor. Aquí uno sin antena. A ver, por este lado mejor. Vale. A ver. Ahí. Ahí tenemos 3 sensores GPS distintos, 2 con antena y uno sin antena. ¿Vale? Un sensor GPS es una chorrada. Un sensor GPS es una antena y un hardware muy rápido. Un hardware muchísimo más rápido que nuestro Arduino, más rápido que muchos procesadores, tan rápido como pueden ser las GPUs. Efectivamente, Arkichi, ¿vale?
Ahora te respondemos, Milton, un segundito. Como estaba comentando, lo que es un módulo GPS es un procesador matemático muy rápido que es capaz de coger la señal que recibe de los satélites de GPS, coger su marca de tiempo y sabiendo el tiempo, el instante en el que se emitió la señal y cuándo la ha recibido, con mínimo 3 de ellas, lo ideal 5, lo chachi a partir de 9, es capaz de saber a qué distancia está de cada uno de esos puntos. Por tanto, puede triangular la posición y decirte dónde se encuentra sobre la superficie de la Tierra, incluso en la altura, ¿vale? Entonces, la antena GPS es importante, el módulo GPS es importante y lo más importante es saber qué estás haciendo. O sea, hemos encontrado en el grupo gente que le echa la culpa a los módulos GSM o a los módulos GPS de que no funcionen. La culpa es de ellos, que no saben, que no han estudiado. O sea, no se puede uno poner a manejar un módulo GPS o un módulo GSM, que son cosas muy complejas matemáticamente hablando y muy delicadas electrónicamente hablando, y pretender que funcionen como si fuera un LED, porque lo saben encender y apagar. No, es que ellos se ponen un motor de continua marcha. Ya, pero de eso a tener 4 estrellas Michelin te hace falta mucha mili. Entonces, humildad, un poquito de humildad y entender que si algo no funciona, la culpa es nuestra, nunca es del dispositivo. Siempre había la posibilidad de que se haya roto, pero es más fácil que es que no sepamos manejarlo, ¿vale? Sobre todo porque hasta hace unos años, para manejar un módulo GSM o un módulo GPS, hacían falta años de estudio. Años 4, 6 y años de práctica, ¿vale? Hoy son baratos, hoy los podemos conectar a un Arduino y como se puede conectar a un Arduino, nos creemos que somos, que tenemos, que alguien tiene la obligación de que nosotros sepamos. Si no sabemos, la culpa es nuestra. Y se soluciona estudiando. Los que ya habéis llegado hasta el módulo 22 del curso, tenéis claro que estudiando habéis pasado por un montón de situaciones que parecían muy complejas, que eran incluso muy complejas, y que habéis sido capaces de solucionar, y a partir de ahí, oye, yo me siento muy orgulloso de ver cuando compartís en los proyectos, pues cómo trucáis motores, hacéis ejercicios que hace 2 meses y medio, pues era muy difícil de imaginar que los pudierais abordar, ¿vale? Los módulos GSM, muy sencilla, la comunicación es RX-TX, lo único que hacemos es recibir información y enviarle información podemos cambiar, parametrizar nuestro módulo GPS. Los módulos GPS nos van a permitir parametrizarlos, nos van a permitir cambiar la sensibilidad, nos van a permitir cambiar el número de satélites que queremos usar en el cálculo, nos van a permitir cambiar un montón de cosas a base de una codificación que en cada uno de ellos cambia, cada uno de ellos varía. Como siempre, miramos el modelo. Este es el GY no sé qué. Este es otro que va por I2C. Bueno, pues en cada uno de ellos miramos el modelo y después de haberlo estudiado veremos que es relativamente sencillo trabajar con ellos, ¿vale? Mucho más complejo que trabajar con unos LED o con un motor de continua, pero vamos a poder coger nuestro GPS, añadírselo en nuestro proyecto a nuestro micrófono con emisora FM que hemos visto antes y a nuestra cámara de fotos, y hacer que cuando hable nos mande una foto de quién hay y nos diga dónde está, y así si nos roban la mochila, pues nuestro proyecto nos permite saber quién y dónde la tiene, por ejemplo, ¿vale? Bien, módulos curiosos y módulos con los que tenemos que tener muchísimo cuidado, módulos de este estilo. Voy a volver a abrir el plano. Módulos de este estilo. Esto es un módulo, un alcoholímetro. Esto es un módulo que nos devuelve en partes por millón el alcohol que detecta, ¿vale? Esto es lo que tienen los señores de los cuerpos de seguridad del Estado cuando nos hacen soplar en la carretera. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque todos estos sensores son sensores que requieren, para ser explotados comercialmente, requieren que la gente que los maneja pasen una serie de controles de seguridad y de calidad que nosotros no estamos pasando como aficionados. Este aparato puede coger una temperatura de 80 grados centígrados. Tela. Si tú te lo acercas a la boca para soplar, o se lo acerca a tu sobrino que tiene 10 años y le está haciendo la gracia, pues la quemadura en la cara es para toda la vida. Y eso no tiene solución ni con cirugía plástica. Entonces, que se pueda usar no quiere decir que tengamos que usarlo, ¿vale? Y sí tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que leer toda la literatura su datasheet. Recordar
los datasheets famosos con los que nos hablamos, las hojas de características del fabricante, nos recomienda para cada producto. En este caso, pues nos recomienda una distancia mínima de seguridad para poder acercárselo, porque quema. O sea, 80 grados son muchos grados, ¿vale? Y precisamente lo que hace para sacar el etanol para saber el nivel de alcohol, que lo que hace es quemarlo, ¿vale? Lo calienta y tiene provoca una serie de reacciones químicas que nos van a servir para saber si vamos muy borrachos o poco. Esta caja me encanta porque esta es la caja de las dudas. A ver si yo soy capaz de meterla en plano. Sensores de HF, emisores y receptores. Ahí en la caja tenemos las dos cosas. Los que son cuadraditos son unos, los que son más rectangulares son otros, ¿vale? ¿Qué problema tenemos con los sensores Milton da Silva? No son de venta al público, digamos. Sí, perfectamente, son de venta al público. Exactamente igual que es de venta al público los cuchillos de cocina. Y lo que no se puede hacer es un mal uso de ellos, ¿vale? Entonces, si el problema de Arduino, y es un problema muy serio, es que ha acercado cosas muy complejas a gente que por el hecho de saber encender y apagar un LED se creen que saben hacer cosas complejas. Es como lo del dron. Yo cojo y me hago mi dron, y como no lo sé hacer, cuando lleva volando los primeros 3 metros, se me va de radio, se me deja de obedecerme, se estrella contra una casa y mata a una persona. O le cae encima a un niño y le saca un ojo. Pues ya he hecho la gracia. Bueno, pues esto del alcoholímetro es lo mismo. Todos los sensores que detecten gases, son un peligro. Y si os fijáis, cuando vais a comprarlos a una tienda comercial, cuando tú vas a una tienda de previsión de incendios o de accidentes, te pides que te den un montón de documentación que te asegura que eso no va a ser un peligro en tu casa y que es inocuo. Pero luego lo compramos, lo montamos y decimos, hala, y ahora se lo dejo a mi niño. Pues como vimos el otro día en el grupo a uno que estaba montando un sistema de conmutación a 220. Entonces le pedimos en privado, por favor, que cambiara los mensajes, porque él era electricista. Pero el resto de los que están leyendo no tienen por qué saber electricidad como para entender la seguridad que va más allá del trocito que le estaba preguntando. Entonces, el trocito que le estaba preguntando para la conmutación es algo muy sencillo, que se hace, cualquiera de vosotros lo sabéis hacer sin ningún problema, pero trabajar con 220 voltios en una casa, pues podéis cargaros a alguien de la casa. Y podéis no ser vosotros y luego cargar con eso. Entonces, me ha encantado la colaboración de un miembro nuevo del grupo que ha hablado sobre añadir siempre un triac a un optoacoplador. Bueno, pues en el caso de trabajar con Alterna, por supuesto, es que es básico, pero es que además creo que lo ha explicado muy sencillito y muy bien. Me ha encantado esa colaboración porque esa es la línea, o sea, tenemos que aprender cómo se hace lo que no sabemos, no emperrarnos como un caballero con el que tuvimos un debate el otro día, de 60 mensajes para explicarle que no tenía razón, que lo que estaba diciendo era una barbaridad. Al final no nos quedó otra que decir, mire, pues nada, pues quédese con su versión. Si no hay ningún problema, si a nosotros de verdad que no nos vamos a conocer con vosotros seguramente nunca, que es muy difícil que coincidamos con gente que estáis en la otra punta del mundo y que dentro de 2 días no estaremos ni mirando esto del Arduino. Nos da igual que hagan lo que decimos o no. Lo decimos porque es lo que dicen los libros y es lo que dicen los reglamentos de seguridad y higiene laboral y ese tipo de cosas. Que tú quieres hacerlo a tu manera porque es como a ti te da la gana, pues allá tú mismo. Luego me va a reñir Pablo porque dice que os riño mucho, disculparme. Estos sensores de HF, estos sensores son una maravilla, pero si sabes programar muy bien. Si no sabes programar muy bien, son odiosos. Cogeros un sensor Bluetooth, que el protocolo de comunicación Bluetooth ya está gestionado. Buenas tardes, César Víchez. Lo difícil de una comunicación es el protocolo de comunicación. Es lo que se encarga de que los dispositivos se entiendan y sepan cuándo tienen que hablar, cuándo tienen que escuchar, cuándo tienen que actuar, cuándo tienen que informar. El protocolo de comunicación es lo que es difícil en una comunicación. Entonces, en un protocolo Bluetooth, en un dispositivo Bluetooth, en un dispositivo Wi-Fi, ya tenemos un protocolo establecido. En un dispositivo RS232, que son los que se comunican por el puerto serie, por el COM, esos COM de vuestro Windows, también tenemos un protocolo establecido. Pero cuando ponemos un emisor de lo que sea y un receptor de lo que sea, en este caso de ondas tipo
UHF, porque emitimos en los 400 y pico megahercios, no hay un protocolo detrás que lo soporte, tenemos que programarlo nosotros. Y eso es muy complejo. Hace poco ha salido un compañero en el grupo universitario, proyecto fin de carrera, que nos pide ayuda para que le echemos un ojo en una comunicación que quiera hacer tipo Bluetooth. Reinventa un protocolo para su robot y, por ejemplo, una de las cosas que hace es que las instrucciones para que se entiendan el maestro y el esclavo, en este caso era un dron y unos sensores en tierra, en su programación lo que hace es mandar frases. Algo así como, no recuerdo exactamente, pero como, ya está bien, está enviado, problema en el envío. Pero bueno, ¿tú te imaginas que tu ABS tenga que enviar 16 bytes, uno con cada palabra, con cada letra, para saltar? O sea, si los protocolos de comunicación tienen que ser lo más rápidos posible, lo más seguros posible, y requieren un nivel muy alto. Nosotros a este muchacho, si hubiera sido una práctica para él, para aprender, le hubiéramos encantado que continuara dando apoyo. Cuando nos mandó los fuentes y vimos que era el proyecto fin de carrera de un universitario, pues lo que le mandamos fue que estudiara. Dijimos, mira, no usas una interrupción, no usas un puntero, no usas nada de lo que habéis visto en el curso vosotros, que ya sabéis manejar, y cuando termine su carrera puede firmar proyectos y hacer cohetes espaciales. Entonces, con todo nuestro afecto, lo que le mandamos fue que se formara para hacer lo que quería hacer. Bueno, problema de los módulos HF de comunicación: son difíciles de programar porque tenemos que programar el protocolo completo que queramos usar. Beneficios: son muy económicos, muy económicos. Por €1 podéis comprar media docena. Y además permiten trabajar en distintas frecuencias. Si os fijáis, voy a hacer un zoom, y ahora voy a intentar que el zoom que he hecho valga para algo. A ver, aquí tengo uno que yo soy capaz de meterlo en cuadro. Si os fijáis en uno que hay aquí donde está mi dedo, este puede trabajar a 3 frecuencias distintas. Puede trabajar a 315 MHz, a 330, a 433, sin hacer prácticamente ningún cambio, solo con unos jumper o unas soldaduras. Con lo cual, si yo cojo el receptor de esa misma frecuencia o el emisor de esas mismas frecuencias, este que estáis viendo, el FS1000A, pues dice que trabaja a 433,92, ¿vale? Con lo cual, si yo emito en el otro a 433, pues entre estos dos se entenderán, entre este emisor y este receptor. Con lo cual puedo tener una red económica. Saludos César Ricla, saludos Hugo Núñez y saludos César Vilchez, creo que no me dejaba nadie. Puedo tener una red económica de dispositivos comunicándose entre ellos, pues en mi huerto, en mi parcela, en mi jardín, en mi casa, donde me apetezca, con muy bajo coste, sin tener que pedir licencias, porque en esas frecuencias y a esa potencia no tengo que complicarme la vida con licencias. Todos suelen tener un huequecito, un pin, a ver, hay que poner ANT, que en este caso no es hormiga en inglés, en este caso es antena, donde yo puedo soldar mi antena y estudiando el tamaño que tiene que tener la antena. No es lo mismo una antena para 433 que para 315 megahercios, calculando, me busco en Google, cómo se calcula la longitud de una antena para 443 megahercios. Y tienes alguna duda, no la preguntas, pero cuando tengas la duda, cuando la duda no sea cómo se hace la antena. Disculpar por el golpe al micrófono. No sé qué estaba comentando, las antenas. Eso, que le pongo una antena, con lo cual puedo hacer que sean kilómetros, incluso en campo abierto, lo que tenga de distancia, ¿vale? O sea, estos juguetes son wonderful, una maravilla maravillosa, lo del tema del HF, del UHF, disculpadme. En este caso, estos son antenas de UHF, son antenas wifi, de las que todo el mundo conocéis, ¿vale? Para trabajar a 2,4 GHz. Bueno, pues estas en realidad son para trabajar a 400 MHz, ¿vale? Son unas primas hermanas que por dentro pues tienen menos longitud, menos bobinado de las que lleva nuestra tarjeta Wi-Fi. Otros dispositivos muy curiosos, antes de meternos con la programación a objetos. Otros módulos muy curiosos y que a mí me encantan. Me encanta jugar con ellos. Darle la vuelta porque se lleva un adhesivo de 3M. Resistencias flexibles, los sensores flex. Estos sensores varían las resistencias como una resistencia variable. Varía la resistencia dependiendo del ángulo en el que se encuentre el sensor. A ver.
como podéis ver, son flexibles, ¿vale? Pues dependiendo, a ver, aquí, pues dependiendo de lo que la flexe, ¿vale? Pues tendré una resistencia variable o tendré otra. Con lo cual puedo hacerme, por ejemplo, unos guantes que me permitan, doblando los dedos, controlar cosas, ¿vale? Incluso que si me hago unos guantes por un lado donde yo me ponga estos sensores flex, y por otro lado uso unos motores como los que vimos en el último taller o en el penúltimo, no recuerdo, unos motores paso a paso o unos servomotores, pues puedo hacer una mano, que habéis visto algún compañero que ha hecho alguna en el grupo, una mano que replique mi movimiento. Arkidi HCH dice: consulta, ¿este tipo de módulos trabaja con decodificadores? Discúlpame, pero no entiendo la pregunta. Si trabaja con decodificadores, ¿para qué? Si te refieres a los HF, tienen una entrada, los que son receptores tienen una salida, más a 5 voltios y salida, y los que son emisores, más a 5 voltios y señal. No hay nada que decodificar. El curro de la decodificación cae en tu tejado, en la programación, es lo que estábamos comentando. Alan Brito: ¿ya no habrá más talleres? Pues hombre, seguro que sí, pero ya no con la intensidad y la frecuencia que hayamos puesto por el tema de la pandemia, entre otras cosas por el volumen de gente que lo está siguiendo, ¿vale? O sea, hemos pedido dudas y preguntas y hay un grupo de gente reducido que las hace, pero muy reducido, casi como para poder quedar en Skype y hacerlo en plan amiguetes. O sea, mientras que ha habido interés y si ha habido volumen, lo hemos estado manteniendo. De hecho hay 22 talleres, pero si decae, entender que por nuestra parte también decaiga, ¿vale? Estamos encantados de hacer uno puntual. Si en algún momento alguien tiene alguna curiosidad sobre algún tema y quiere que hablemos sobre algo concreto, pero no tiene sentido. Yo me quedo en casa cuando está todo el mundo en la calle. ¿Vale? Bueno, si tenéis bueno, hay alguien que haya hecho unas preguntas, vamos a ver cuáles eran. Disculparme antes de meternos en el tema de la orientación a objetos. Preguntaba Milton Yoda Silva por qué ArduPilot dice que es Arduino, pero el IDE de Arduino no lo reconoce. Porque ArduPilot no dice que es Arduino, dice que es compatible con Arduino. Arduino es una marca registrada, ¿vale? De una empresa que es de unos señores que ponen su dinero y se llevan sus beneficios, como puede ser Logitech o puede ser HP, ¿vale? ArduPilot es una empresa, es un producto de una empresa distinta que es compatible con el IDE de Arduino, que para abaratar costes, pues en vez de usar en la comunicación, como explicamos en el taller 1, ¿vale? Los que hayan visto el taller 1, Milton, deberíais de recordarlo. Como explicamos en el taller 1, esta es una empresa, como otras muchas, que lo que hacen es productos compatibles con Arduino. Arduino licencia, bajo licencias abiertas, su software y su hardware, entre otras cosas porque el hardware no lo puede licenciar bajo licencias privativas, porque lo único que han hecho es coger los requisitos mínimos de un microcontrolador y aplicarlos, ponerlos en una placa. Inicialmente en la revisión 1 del Arduino 1, en la 1R1, 1 con letra UNOR1, usan un chip voy a cambiar de pantalla, correcto. Fijaros donde pone ATmega 16U2 controlador IC/USB. Está escrito en la parte superior de la pantalla y hay una flecha que va hasta el integrado cuadradito que está debajo del conector. Esto lo hemos visto en el taller 1 y 2, me parece, pero le damos un repaso rápido. Este es la principal diferencia entre la mayoría de los Arduinos clónicos y sobre todo los que pretenden abaratar mucho costes y copiar al 100% el original, y los originales. La revisión 1 del Arduino 1 no tenía este chip, ¿vale? Tenía un CH340, un CH340G. Cuando Arduino pega el bombazo y venden su primer montón de cientos de miles de unidades de los microcontroladores principales, del ATmega 328 en el caso del Arduino 1, que fue el primero que sacaron, la empresa Atmel le llega a un acuerdo con ellos para que le compren también el chip encargado de la comunicación USB. Y entonces cambian el CH340G, que es un chip específico que convierte USB en ISP, protocolo USB del ordenador en protocolo ISP para grabar
para acceder y para programar microprocesadores como los Atmel de 8 bits, lo reemplazan por este ATmega 16U2 y le meten el software necesario para que haga la tarea que hacía el CH340. Esto ocurre como algo definitivo en la revisión 3 del Arduino 1. Los Arduino R3 tienen todos ya este chip, ¿vale? Entonces, las empresas que copian el hardware de Arduino y, por tanto, permiten meter su software, su bootloader, que se llama su bootloader, el software que va dentro del microcontrolador del ATmega 328, en este caso, en el Arduino 1, las empresas, como puede ser la que comentaba el compañero, lo que te hacen es decir, puedes usar el IDE de Arduino, puesto que yo he precargado en mi microcontrolador el bootloader de Arduino. ¿Qué ocurre? Que como no he puesto el ATmega 16U2, el controlador de ISP a USB, tienes que cargar el driver para que yo me comunique con tu IDE de Arduino, el driver, el chip que yo tenga de comunicaciones. Normalmente la familia de chips de comunicaciones que está arrasando en todo el mundo es la CH3XX, lo que sea, o sea, la CH340, 440, 540, depende de la que el fabricante le haya salido más barato comprar en ese momento. Por tanto, yo me instalo el driver en mi ordenador para que mi ordenador, mi puerto USB de mi ordenador, pueda comunicarse y entenderse con un chip CH340G y ya podré trabajar desde el IDE de Arduino con ese dispositivo que no era original de Arduino. No sé si he sido capaz de volver a explicar lo mismo que he explicado en talleres anteriores, pero confío en que quede claro. Milton Yoda Silva dice, yo quiero ponerle un módulo GPS de esos que mostrarte a un Ardupilo. ¿Se puede? Yo sí puedo, tú no. Ahora es cuando Pablo me riñe. A ver, es muy sencillo, claro que se puede. Ahora hacen falta unos conocimientos que por la pregunta que acabas de hacer necesitas un par de años en adquirir. Póntelo como reto para un par de años y cuenta con nuestro apoyo. Con todo. Ahora, póntelo como reto para la semana que viene y no piensa que lo interpretemos como una falta de respeto a los que hemos estudiado, ¿vale? A los que llevamos 50 años con esto. Se puede, claro que se puede, si es para lo que sirven, ¿vale? No sé si hay unas preguntas. Pues parece que no. Pues si no hay más preguntas, nos metemos en Pablo, te pongo en pantalla. Si no hay más preguntas, nos metemos en la parte de programación orientada a objetos. Y luego ya hablaremos de si hay más o menos talleres y cómo y demás, pero en principio con esto daríamos por inaugurado el pantano, que se decía hace muchos años. Vale. Bueno, ¿algo de comentar, Pablo? No, nada, todo muy bien. Estoy poniendo el link del canal de YouTube para que los que han entrado más tarde vean que tienen todos los talleres pasados a limpio ahí y sin prisa pues que lo vayan viendo. Perfecto, tenéis también en la parte principal las primeras publicaciones de la página de Arduino Spain, de la Arduino en español, la página a la que le da soporte el grupo. Tenéis también ahí pues de los cursos que ha habido, ejercicios que al principio, sobre todo cuando más falta hacía que las tuvierais y demás, pues los ejercicios para que los vayáis corrigiendo y demás. Según el curso ha ido evolucionando, ha llegado un momento en que ya se entiende que tenéis un nivel como para que no tengamos que estar acompañándoos pasito a pasito, pues hemos ido aprovechando más el tiempo en compartir información que en ponerla en sencillo en el repositorio que se ha compartido. Bueno, pues vamos a empezar por la programación orientada a objetos. Vais a ver que ya la conocíais, aunque no os hayáis dado cuenta. Bien, aquí tenemos la Wikipedia en pantalla. Voy a ponerlo lo más grande que pueda, mientras que nos siga siendo útil. Vale, no os preocupéis que yo esté aquí molestando, que me muevo ahora. A ver, me muevo y me cambio de lado. Y me hago pequeñito. Vale, ya me moví o me he cambiado de lado y me he hecho pequeñito. Sí, esto es la leche. Bueno, resulta que sabéis programar, sabéis programación orientada a objetos. Lo que pasa es que no la sabíais, no sabíais que lo sabíais, ¿vale? La programación orientada a objetos es una forma de programar que nace como cuenta aquí en la Wikipedia, ¿vale? Que nace a principios de los 90, se pone de moda a principios de los 90, y que es lo que distingue la programación estructurada del resto de las programaciones modernas.
Programación estructurada es lo que hemos ido aprendiendo durante estos días. Es una estructura relativamente rígida, pues con un if, un while, un for, un switch, lo que sea, que nos permite saber el orden de las instrucciones que va a seguir nuestro robot. Mientras que la programación orientada a objetos no tiene por qué tener esa rigidez en la estructura, ¿vale? Vamos primero a ver qué es la programación orientada a objetos y después veremos que resulta que estamos usándola desde hace ya 2 meses y medio, casi 3. Bien, está basada en varias técnicas: herencia, cohesión, luego vendremos a ellas, polimorfismo, luego veremos a ellas a repasar, a darle un repaso rápido de lo que son, pero nos vamos a ir en principio, bla 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 bla, a los conceptos fundamentales. Bien, vamos a equiparar la programación orientada a objetos con la programación estructurada, ¿vale? Cuando hablamos de una clase, estamos hablando de, más o menos, para entendernos, luego veremos que no es exactamente igual, pero para entendernos, estamos hablando de una función, ¿vale? Una función sería el equivalente, repito, un poquito más adelante, dentro de unos minutos, veremos que no es así, pero para entendernos ahora mismo, una función sería una clase. Por tanto, ¿qué es un objeto? Bueno, pues un objeto es una función que ya hemos escrito. La clase sería cuando la tenemos todavía sin copiar en nuestro copia-pega, porque lo hemos visto en YouTube o en Google o donde sea, y el objeto es cuando la hemos metido en nuestro programa. Luego veremos, seremos más concretos. Un método, un método sería dentro de esa clase, dentro de esa función, código que haga algo, ¿vale? Y un atributo sería una variable. Nos quedamos con estas 4 partes: atributo, método, objeto y clase. Ahora vamos a verlas en verdad, en el mundo real de la programación a objetos. Voy a abrir el blog de notas. Voy a compartir el blog de notas. No me hace caso, sí. Bien. ¿Qué es una clase? Bien, pues imaginaros que yo quiero programar robots similares al ser humano. Lo primero que haré será definir una clase que se llame, voy a ponerlo aquí, clase humano. Esta clase humano contiene el código, aquí está mi código, perdón, muchas líneas de código, que define al ser humano, ¿de acuerdo? Este código que estoy escribiendo, voy a ponerlo en mayúsculas, contiene distintos métodos. Por ejemplo, puedo contener un método que me diga el color del pelo. Perdón, que mueva el brazo. Otro método que mueva la pierna. Otro método que mueva la boca. Y además puede tener, hemos dicho antes que era importante recordar los atributos. Por ejemplo, el color del pelo. Una cosa importante, el número, perdón que no le he puesto tilde, el número de piernas. Por ejemplo, el número de brazos. Dentro de la clase humano que yo he definido, tengo una serie de métodos que se encargan de que ocurran cosas, ¿de acuerdo? Y además tengo una serie de atributos que se encargan de darme la información relativa a las variables que componen ese método. Hasta aquí, por favor, comentarios si se va entendiendo o no. Venga. Hasta que no haya por lo menos 3 comentarios, no continuamos. Necesitamos saber si se está entendiendo la diferencia entre la clase, voy a ponerla en mayúsculas, los métodos de esa clase y los atributos de esa clase. Si es que no, decir que no y buscamos otra forma de explicarlo, no os preocupéis. A ver. Yo mientras voy a ir apuntando. Bien. Gracias, Dani Aguilera Ávila.
Vamos a ver. Siguen faltando dos que digan si se va entendiendo o no. A ver. Perfecto, pues seguimos entonces. Muchas gracias Alexander Mardeu y muchas gracias Iñaki. Para la programación estructurada, ¿qué sería una clase? Sería una librería, ¿vale? Lo que ocurre es que no es lo mismo. En una librería yo tengo muchas funciones. En una clase yo solo tengo la definición de algo. La definición, yo en una librería puedo tener una función que sea para humano y una función que sea para un coche. Mientras que la clase humano será distinta siempre de la clase coche. Ahora imaginaros que yo quiero distinguir por sexos y quiero otra clase. Voy a... Bueno, hasta aquí librería está claro. Antes de distinguir por sexos, vamos a ver que esto nos quede claro. Función, porque esto son un trimestre de carrera. Y variables. ¿De acuerdo? La clase, la librería, el método, la función, el atributo, la variable. No es exactamente así, pero nos va a servir para tener una guía, ¿de acuerdo? Una guía en nuestra cabeza, porque ya hemos aprendido algo de estructurada. Bien. ¿Por qué triunfan la programación orientada a objetos? ¿Por qué esto funciona mejor de lo que funciona la programación estructurada? Pues tengo que borrar, o no me va a caber. O hacer más pequeña la letra, a ver si haciéndola un poco más pequeña, que probablemente se siga viendo. Vale. Vamos a imaginarnos que yo quiero usar, en mi programación, quiero usar la clase humano. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es instanciar un objeto. O perdón, vamos a ponerlo bien. Crear un objeto instanciando una clase. Si os fijáis, en alguna de las librerías que instaláis para manejar, por ejemplo, LCD, displays, o para manejar algún dispositivo de ese estilo, lo primero que se hace es algo parecido a MyLCD LCD library.new o algo así. Esto es un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente igual. Y a partir de aquí, cuando yo quiero referirme a mi display, lo que hago es decir MyLCD posición X, Y, y me pongo en XY. Voy a subir una línea, perdonad, o digo MyLCD escribe botijo, por ejemplo, ¿vale? A ver, que me falta el AR, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Vale? Hola Domingo ahí, bienvenido. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues tenemos una clase que se llama LCD Library, cuyo código está escrito en otro fichero, ¿vale? Que tiene un método para ser creada, para crearse e instanciarse como un objeto. Entonces yo, una vez que le digo LCD Library New, por ejemplo, cada programador lo habrá puesto a su manera y lo habrá puesto pues o create o initial o como lo haya querido llamar, ¿vale? Si no es muy cabroncete, se parecerá la palabra a algo que tenga que ver con creación, ¿vale? Creación del objeto MyLCD. Y a partir de ahí, todos los métodos que tenía esta clase los tiene el objeto que he creado a partir de la clase. La clase LCD Library tenía un método que era posición y que tenía dos parámetros, X y Y, para que se pusiera dentro de mi LCD. Tenía un método que era escribe y que lo que hacía era escribir una cadena, ¿vale? Por ejemplo, voy a borrar estas dos líneas de aquí para poder usar dos más abajo. Imaginaros que yo ahora tengo un segundo LCD. Como parámetros al new le paso los pines donde está conectado este primer LCD.
por ejemplo. Bueno, pues yo ahora en mi segundo LCD, partiendo de la misma clase, me creo un segundo objeto que tenga en otros pines 14, 8 y 9, por ejemplo, o 7, 8 y 9, venga, para que sean seguidos. Por ejemplo, imaginaros que los tengo conectados con 3 pines, que esto es un absurdo surrealista, pero para entender lo que queremos, lo que estamos explicando. Con la misma clase, partiendo de la misma clase, he creado 2 objetos distintos. Cuando yo me refiera a MyLCD, me estaré refiriendo al objeto que creé con estos parámetros, y cuando me refiera a MyLCD2, me estaré refiriendo al objeto que creé con estos otros parámetros. Con lo cual, programando una única clase, la clase LCDLibrary, yo en realidad tengo la posibilidad de crear distintos objetos. Imaginaros con lo de la clase humano que hemos dicho antes. La clase humano. Y como métodos tengo que mueva el brazo, que mueva la pierna, que mueva la boca. ¿Por qué? Porque como atributos tengo el número de piernas, el número de brazos, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo ahora quiero crear un humano hembra y un humano macho. Bueno, pues lo que haré será crear 2 objetos, por ejemplo, humano macho y humano hembra, instanciándoles a partir de la clase humano, y su programación la habré preparado para que pasándole un parámetro que use como atributo, yo sepa o pueda entender que uno es hembra y otro es macho, ¿vale? Esto hay una forma más mejor de hacerlo en la programación orientada a objetos. Vamos a volver a la pantalla esta donde teníamos, y lo que he dicho que volvíamos ahora, que es, a ver, aquí está, la herencia, el polimorfismo, la cohesión, el acoplamiento, todo esto. ¿Por qué? Porque yo cuando cojo una clase y programo en ella, cuando yo hago esto, yo además puedo modificar la clase. O sea, cuando yo creo un objeto a partir de una clase, yo puedo modificar ese objeto conservando todo lo que yo quiera de la clase. Yo puedo decirle a ese objeto, y ahora el método mueve la pierna del hombre. Voy a cambiar esto que está aquí escrito, voy a volver de nuevo al blog de notas, disculparme, y voy a hacerlo con hombres y mujeres, ¿vale? Yo tengo el objeto hombre que creo de la clase humano, y ahora el objeto mujer que creo de la clase humano. Hasta este punto son exactamente iguales. Yo he aprovechado el 100% del código, ¿vale? Pero ahora yo puedo extender o modificar la programación de la clase solo para el objeto que estoy trabajando. Yo puedo ahora cogerme como si fuera una función, muy parecido a si fuera una función, y decirme mujer punto, y modifico el método, o sobrecargo el método, mueve el brazo, mueve brazo, y como si fuera una función, esto no es exactamente así, pero es muy parecido, ¿vale? Para entendernos, como si fuera una función, le añado que la mujer mueva el brazo a velocidad por 2, porque quiero que la mujer mueva el brazo más rápido que el hombre. Velocidad igual a velocidad por 2. Con lo cual, solo he tenido que añadir una línea de código más la definición donde hago mi sobrecarga del método de ese objeto que instanciaba una clase. Fijaros el montón de palabras que estamos usando, y es como si me hubiera creado una función nueva. No tengo que duplicar el código de la función. Esto es lo que mola de las clases, de la orientación a objetos. Yo no tengo que hacerme otra función y modificarla. Yo puedo modificarla ya hecha. Le digo qué quiero que me cambie. En este caso, cuando yo dijera dentro de mi código principal mujer mueve brazo, me usaría la función mujer mueve brazo que yo he definido. Y cuando yo dijera hombre mueve brazo, me usaría la función mueve brazo de la clase humano con la que crea al hombre. Hasta aquí es muy difícil. ¿Se está entendiendo el concepto? ¿Queréis que repasemos algo de lo que estamos diciendo? Necesito alguna confirmación antes de continuar. A ver, venga. Alguien que se anime, un valiente.
Nos estamos perdiendo muchísimo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, mientras que lo vais pensando, mientras que lo vais confirmando, mientras que esto llega, porque vamos con un cierto retraso, mientras que esto llega, voy a intentar complicar un poco más el ejemplo, no, poner la letra más pequeña, venga, que nos va a hacer falta más pantalla. Vale, se sigue viendo. Bien, David, vamos a pegar un repaso. Es algo entreliado, no, es algo que no estamos acostumbrados, entonces vamos a pegarle un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a pegarle un repaso con la clase humano que hemos dicho, hombres, mujeres, y luego lo veremos con ejemplos de los que usáis habitualmente con Arduino, que esto lo estáis usando. Lo que pasa es que no entendéis el código cuando lo veis, ¿vale? Pero en los ejemplos que estáis usando llega, o sea, perdón, lo veis. Hola, Mauricio Moreno. Bien, vamos a repetirlo. Programación orientada a objetos. Algo parecido a una librería son las clases. Algo parecido a una función es los métodos. Algo parecido a las variables serían los atributos de la clase. Métodos y atributos son parte de la clase. ¿Qué es la clase? Bueno, es el código que yo hago para definir algo parecido a una función. Por ejemplo, en el caso de humano, pues la clase humano tendría toda la programación básica que define lo que hace y lo que necesita un humano. En vez de estar copiando las mismas instrucciones en varias partes de programación, usamos una función hecha y accedemos a ella modificando las variables. Bien, Dani, hasta aquí sería lo que hemos explicado más o menos. Para esto habría que conocer la librería bien, César García. Es que es la única forma de que podáis avanzar. Habéis llegado a un nivel en que la única forma en que podéis avanzar es conociendo bien el código con el que estáis trabajando. Si usáis una librería, la librería. Luego hablaremos de las librerías. Veo que parte se ha entendido. Pego un repaso rápido y continuamos. Tiene muchas más ventajas. Hasta donde hemos llegado es lo que estáis diciendo, ¿vale? Pero ahora veréis que tiene muchas más. Clase humano. Mi programa, la programación que define lo que yo quiero que haga mi humano. Pero llega un momento en que yo quiero usar ese humano. Por tanto, lo que hago es crear la clase, crear un objeto, instanciando la clase, es como se llama, es el palabra que se usa, ¿vale? Entonces creo, usando la clase humano, fijaros, usando la clase humano, usando un método que se llama el método constructor de la clase, es obligatorio. La clase tiene que tener siempre un método constructor. Es el método que permite crear un objeto a partir de esa clase. Entonces, de la clase humano, yo uso el método constructor que venga en la documentación de esa clase y que me permite crear un objeto, en este caso que se llama hombre, ¿vale? Mi objeto se va a llamar hombre. Y creo otro que se va a llamar mujer. Esteban Acevedo, soy nuevo en esto, ¿quién me ayuda? Pues si te esperas a que terminemos lo que estamos hablando, cualquiera de nosotros. Será un placer. Bien, con esto que tenemos, imaginaros que estamos hablando de funciones. Tenemos dos funciones exactamente iguales que se llaman distinto y contienen el mismo código dentro. Hasta aquí lo que tenemos es dos funciones a las que hemos llamado igual con el mismo código, pero escribiendo solo una, ¿vale? Si yo ahora me quisiera referir quisiera que la función hombre mueva la boca, yo pondría mi función hombre punto mueve la boca, que es como he llamado a su método, con lo cual mi autómata o mi humano o mi señor tal movería la boca. Si quisiera que lo hiciera la mujer, pues pondría mujer, o sea, pondría el objeto y a continuación el método. Si quisiera darle un valor, imaginar que yo quisiera, tengo una persona que ha perdido una pierna, pues yo al hombre punto número de piernas le pondría una. A partir de este momento mi hombre tendría una pierna, mi mujer tendría dos, y sin embargo sigo teniendo un solo código un solo código fuente. Sigo teniendo una clase, solo la clase humano, pero con esto que he hecho, mi objeto hombre va a tener una sola pierna, porque su atributo número de piernas se lo he cambiado. Y mi objeto mujer va a seguir teniendo dos, porque no se lo he cambiado. Pero es que además puedo cambiar sobre la marcha, como estábamos diciendo antes, puedo sobrecargar un objeto, una clase, puedo sobrecargarla, puedo encapsularla, puedo cohesionarla, abstraerla, que sea polimórfica, que puedo hacer con ella un montón de cosas. Por ejemplo,
yo puedo cambiar el método mueve brazo de la mujer sin tocar nada más del código que tiene. O sea, yo hago esto, es un poquito más, son 4 letras más lo que hay que poner. Lo estoy poniendo para que se vea en pseudocódigo. Yo dentro de mi código le meto esto, y a partir de ahí, cuando yo le diga a la mujer mueve brazo, yo le diga mujer mueve brazo, me lo moverá el doble de rápido que si digo hombre mueve brazo. ¿Vale? Porque puedo modificar el código de la clase desde el propio programa donde estoy trabajando. ¿Vale? Pero de la clase una vez instanciada en un objeto, no para toda la clase. No necesito hacerlo para toda la clase. Lo puedo hacer solo para un objeto, como he hecho en este caso. ¿De acuerdo? Para un método dentro de un objeto. Esto nos da muchísima potencia, muchísima versatilidad. Porque imaginaros que yo ahora lo que quiero es crear otra clase para, en vez de hombre y mujer, para los hombres caucásicos. Y para las mujeres, otra caucásica. Para los hombres africanos y para los hombres asiáticos y para las mujeres. Entonces, yo puedo ir cambiando, parametrizando con 4 cosas que haga de estas, con 4 cambios que haga de estos, yo puedo tener cómo se van a comportar todos, perdón, todos, todo lo que cree a partir de la clase inicial. De hecho, de una clase puedo crear otra clase. Yo puedo crear una clase que sea la clase humano. Puedo crear la clase humano alto, que sea voy a ponerlo con que nazca de la clase humano, y en la que modifico solo la altura. Esto que estoy explicando aquí muy a lo bestia, porque hacen falta unas semanas para cogerlo y para entenderlo, nos sirve para comprender el código. Vamos a ir a nuestro Arduino CC. Perdón, no tengo la pantalla adecuada, disculparme. Aquí. A nuestro Arduino CC y vamos a buscar los ejemplos. Vamos a ponerlos más grandes. No, foro, no quiero el foro. No quiero el foro. Quiero ejemplo. Todo me sale foro. No quiero esto, quiero el Blink. Vale, tutorial, no era ejemplos, era tutorial, disculparme. Vale, bien, aquí tenemos el código, vamos a ir al código. Vale, tutorial. Disculpar. Ejemplos. El Real Serial nos va a servir. Aquí ya trabajamos con clases. Vamos al código. Fijaros cómo nombra. Esta instrucción, cómo la compone la clase, perdón, el objeto, porque nuestro IDE ya instancia determinadas clases por defecto. El objeto de la comunicación serial lo instancia como objeto serial y la construye usando begin y pasándole un parámetro que es la comunicación. Aquí lo que está haciendo es creando una clase que va a recibir el mismo nombre, perdón, un objeto que va a recibir el mismo nombre que la clase serial, ¿de acuerdo? Y el método constructor begin al que le pasa unos parámetros, el de la velocidad. En este caso que estamos usando la clase serial, puedes mover la imagen a la derecha, me imagino que será de antes. Termino con esto y atiendo las preguntas. Puedes mover, esto es la clase serial, el método println que tiene un parámetro, ¿vale? ¿Por qué esto es importantísimo hacerlo con clases? Porque si yo tengo un Arduino que me permite trabajar con más de una comunicación serial a la vez,
Si yo en vez de una librería he construido una clase, lo que puedo elegir es en qué pines conecto mi dispositivo serie y crear un serial 1, un serial 2, un serial 3, tantos serial como yo quiera conectados en distintos pines. No sé si estoy siendo capaz de explicarme. Me imagino que sí. Voy a responder las preguntas y luego volvemos a esto. Alexander Masdeu dice, ¿se puede crear un nuevo método sobre cada nuevo objeto entonces? Todo lo que quieras. O sea, lo bueno de la orientación a objetos es que considera todo objetos. Considera que todo el mundo existente nace de un objeto, de una clase base, donde se van creando objetos. Y se van creando clases y objetos, y por tanto métodos métodos y atributos, vamos haciendo crecer esos objetos, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿puede mover la imagen a la derecha? Dani, siento no haberla leído a tiempo, espero que se haya podido solucionar, si no dímelo, por favor. Bien, la clase serial. La clase serial, si nosotros queremos trabajar con más de un puerto serie, vamos a buscarlo y vamos a imaginar el proceso que vivís realmente cuando pasan estas cosas, ¿vale? Arduino, más de un puerto serie. A ver, usando el puerto serie, doble puerto serie simultáneo. A ver... Hacemos más grande esta pantalla. Vale. Fijaros este código. ¿Qué está haciendo en esta línea? En esta línea está cogiendo una clase que tiene definida, la clase toPortSerial, que tiene definida en este include, en este código que ha puesto aquí. ¿Vale? Este código contiene la clase, la añadimos a nuestro programa. Luego dice, coge la clase que tiene dos parámetros, que son los pines donde está el RX y el TX, y crea el objeto software serial 2RX. ¿Vale? No necesita crear el software serial 1. ¿Por qué? Porque por defecto nuestro IDE de Arduino ya incorpora la clase serial con el objeto serial. El objeto serial lo instancia como primero. ¿Vale? Aquí ya lo ha construido. Aquí lo está parametrizando para decirle la velocidad al serial. Aquí hace lo mismo con el segundo objeto que ha creado, con el toPortSerial. El programador ha sido un tío avispado y también ha llamado begin al de pasarle la velocidad. Habrá puesto lo mismo nombre que tiene el serial original para hacerlo fácil de usar. ¿Vale? Bueno, si yo quisiera un tercero, lo que haría sería un software serial 3RX, o como me dé la gana llamarlo, toPortSerial, paréntesis, los pines donde está el puerto, y trabajaría con un tercero puerto serie. ¿De acuerdo? Cuando se refiere a un puerto, usará como nombre de objeto este, cuando se refiere al otro, usará este. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, si dos puertos serial available 1, que es como ha llamado este muchacho al método donde comprueba si hay datos esperando en el puerto serie, y en el caso de que sea lo quiera mandar por el puerto serie 1, pues sería print, serial convencional y print convencional. ¿Vale? Vale, CadeWord. Imprescindible, fichero CadeWord. En el fichero CadeWord tenemos todos los métodos de mi clase, ¿vale? Palabras claves, palabras protegidas de esa clase. Tengo que mi clase se llama Timer1 o Timer1. Aquí tengo las dos primeras palabras protegidas, ¿vale? Voy a poder invocarla como Timer1 o como Timer1, y sus métodos, que también son sus métodos y sus atributos, que también son palabras protegidas. Inicialice, start, stop, restart, resume, pwm. Aquí tengo todas las clases y todos los atributos, así como los nombres de las variables, todas las palabras protegidas que no puedo usar en mi resto de código porque colisionarían con lo que estoy definiendo dentro de esta clase, ¿vale? Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Y a partir de aquí, pues ya nos podemos meter, bueno, los ejemplos. Esto es imprescindible, entender cómo funcionan los ejemplos. Siempre tenemos que entender cómo funcionan los ejemplos de las clases, porque si no, no la podremos usar.
¿De acuerdo? Desafortunadamente no existe un manual obligatorio para la clase, o sea, no hace falta tener un manual que explique cómo funciona la clase, con lo cual no os vais a encontrar con manuales. Algunos, pues mira, este por ejemplo te añade algún tipo de problemas con los que se ha encontrado, pero no es obligatorio que la carpeta docs esté rellenada para poder publicar y mantener la clase, ¿vale? Como os decía, abrimos el punto H y aquí tenemos, en el punto H vamos a encontrarnos todas las instrucciones para el precompilador, ¿vale? Que nos van a permitir contextualizar, no entender, pero sí tener un primer brochazo de para qué está pensada y cómo funciona esta clase, ¿vale? Entonces, de momento lo que vemos es que si está definido que el procesador sea el ATtiny 85, si estamos trabajando con un ATtiny 85, entonces va a trabajar con 256 unidades a la hora del contador, del timer. ¿Por qué? Porque su timer interno es de 8 bits. En el caso de que no sea el ATtiny, de que sea una VR normal, pero no sea el ATtiny, entonces vamos a ponerlo en 65.536. Y en el caso de que no sea la VR normal, también en 65.536. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me pongo a trabajar, por ejemplo, con el SP32 y quisiera usar esta librería, las hay más potentes que esta para el SP32, yo tendría que modificar la resolución del timer 1, para ponérsela a 32 bits, que es como trabaja el SP32, ¿de acuerdo? Si quiero explotar la potencia del SP32. A continuación, tengo que la clase de timer1, si está definido para el ATtiny, tiene una serie de instrucciones, y si no está definido para el ATtiny, aquí estará el else en algún sitio. A ver, no me termina este if. Aquí. No, es todo. A ver, disculpar, es más de lo que pensaba. Vale, aquí está el else. Si no, si está definido para cualquier otro y está definido para el Duino o para este modelo, pues entonces tiene una serie de constantes declaradas, tiene una resolución concreta definida, tiene una parte pública donde voy a tener, mira, esto os lo han comentado a partir de aquí, donde tiene una serie de instrucciones. Vamos a ver dónde tiene definidos los métodos. Tiene una serie de métodos, el método start, que hace esto, el método stop, que hace esto, el método restart, el método resume. Yo no tengo que venir aquí para modificarlos, ¿vale? Yo, para modificar el código de mi objeto, no tengo que ir al código de la clase, lo puedo modificar dinámicamente desde mi programa, ¿vale? Pero eso no entra en el alcance de lo que estamos viendo, que llevamos ya hora y media aquí de teneros amargados toda la tarde, ¿vale? Las funciones que tienen que ver con la interrupción dentro de la clase, ¿vale? Y bueno, pues más métodos de esta misma clase, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, esto es parte de lo que hemos dicho antes, de las ventajas maravillosas que aportan la programación orientada a objetos. Yo ya había definido la clase start, ¿vale? Fijaros que yo ya había definido aquí arriba la clase start. Y sin embargo, la estoy volviendo a definir. ¿Por qué? Porque he cambiado la forma de pasarle los parámetros. De manera que si al mismo método, el método start de la clase timer1, le paso unos parámetros o le paso otros, ejecutará un código o ejecutará otro, él solito, porque es muy listo, ¿vale? Dependiendo de que lo que le pase sea un parámetro, sean dos, sean tres, o sea un parámetro de un tipo, o sea un parámetro de otro, ¿vale? Esto se puede hacer con programación orientada a objetos, si no, no. Con programación estructurada tendría que crearme código distinto para cada uno de ellos y me tendría que poner condicionales para cada uno de ellos. Bueno, yo creo que como brochazo está bien. No sé qué os parece. Si tenemos bastante con lo que hemos visto como para ya tener cosas en las que entretenernos, y si dentro de unas semanas nos decís, oye, ¿por qué no dedicamos un rato a orientado a objetos? Y preparamos media docena de clases para orientación a objetos. Pero porque veáis que es algo que os interesa y a lo que queréis dedicar tiempo. ¿Os parece? Pablo, nos devuelvo a pantalla.
Muy bien, abro micro, que no se me olvide. Bueno, mientras tanto, mientras que comentáis qué os parece el planteamiento de dejarlo por aquí, y con esto damos por terminado la serie de talleres del Yo me quedo en casa. Si hay más, pues serán con otro motivo. Voy respondiendo a Esteban Acevedo. Esteban, este es el taller 22. Entonces, si tienes alguna pregunta concreta, encantado de hacerla, pero si tienes tiempo de mirarte los 22 anteriores, seguramente la pregunta esté respondida. En cualquier caso, encantado de que la hagas. Igual que todos los demás, si alguno tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, pues nada, ahí he puesto el link del canal de YouTube donde están todos los talleres pasados a limpio, para los que han llegado más tarde. Y nada, ha sido un bonito camino, unos meses de confinamiento con vosotros, y con esto ya queremos cerrado para no tener el deber moral de seguir con los talleres, y ya simplemente pues ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo. El grupo sigue vivo, la gente sigue colaborando. Muchas gracias a todos los que aportáis y a todos los que vienen con inquietudes y con ganas de aprender. Así que nada, taller 23, último del confinamiento. Encantado de conoceros.